Unidad Pedagógica Nacional de la carrera en Pedagogía, y el día de hoy les voy a hablar de un tema bastante interesante y que la mayoría de las personas debemos de saber un poco sobre el mismo, ya que les voy a hablar sobre la materia el Estado mexicano y sus proyectos educativos del año 1857 al año 1920, sus diversos periodos, acontecimientos importantes que pasaron en la misma. Comenzamos. Comenzaré mencionando sobre la unidad 1, que es la de los conservadores y liberales en la formación del proyecto de nación. Comenzamos con la unidad 1, el cual comenzaré mencionándoles para que entiendan lo que es la revolución de Ayutla. Toma en cuenta y se desarrolla en el contexto de lo que es la lucha por la hegemonía entre dos proyectos de nación, el cuales son los liberales y los conservadores. Características del proyecto liberal. Ellos querían una construcción de una república federal, la cual iba a ser representativa y popular. El impulso del libre comercio con los demás países, la reforma a la estructura agraria, el desarrollo a las condiciones políticas y económicas y el impulso individual a las acciones agroexportadoras. Ahora les voy a mostrar lo que fueron las características del proyecto conservador. La primera es la creación de un Estado central fuerte. La segunda es el impulso al proteccionismo económico. La tercera es el apoyo al crecimiento agrícola. Ojo, pero sin transformar la propiedad de la iglesia, que viene siendo la estructura agraria. También ellos querían la creación de un sector industrial moderno y por último la intervención gubernamental. Entonces con esto concluyen las características y voy a proceder a contarles un poquito sobre lo que sucedió con Santa Anna, qué hizo y qué pasó con los conservadores y los liberales. Bueno, Santa Anna envió diferentes tropas de militares con el fin de conquistar Acapulco, Costa Chica y Tierra Caliente, aunque cabe destacar que no lo logró. Las ideas de la revolución de Ayutla se expandieron a otras regiones del país. Comonfort partió de Acapulco y siguió el itinerario de su campaña para dar el golpe final a la dictadura. Pasó por Zihuatanejo, El Balsas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y finalmente huyó de la Ciudad de México el 17 de agosto. El significado del triunfo de la revolución de Ayutla consistió en que al tomar el poder político, los liberales finalmente definieron su predominio sobre el grupo de los conservadores y pudieron llevar a cabo su proyecto de nación. La República Restaurada. La República Restaurada o bien República Triunfante es el periodo que comprende entre la derrota del Segundo Imperio Mexicano en 1867 hasta el primer periodo presidencial, por supuesto de Porfirio Díaz, iniciado en 1876. Desde el año 1861 Juárez había promulgado una nueva ley de educación en la cual se reflejaba la convicción de que el gobierno tenía que controlar este medio de formación de ciudadanos. La instrucción primaria en el distrito y territorios queda bajo la inspección federal, la que abrirá escuelas para niños de ambos sexos y auxiliará con sus fondos las que sostengan para sociedades de beneficencia y por las municipales a efecto de que se sujeten todas al presente plan de estudios. El mismo gobierno federal sostendrá en los estados profesores para los niños y niñas que se destinarán a la enseñanza elemental en los pueblos cortos que por supuesto carezcan de escuela. Asimismo, en la instrucción primaria elemental y perfecta se exigía el estudio de la Constitución y de la historia del país, el cual este hecho se sentó para creer que sería suficiente asentar las bases que permitan la derrota espiritual del clero, pero la falta de fondo y el caos de inmediato impidieron que se llevaran a cabo los planes. Se formó lo que era una comisión para discutir las condiciones de una ley de instrucción y el 2 de diciembre de 1867 resultó la ley orgánica de lo que es la instrucción pública. Dicha ley establecía la instrucción de primaria gratuita para los pobres y obligatoria. Excluía lo que era toda la enseñanza religiosa del plan de estudios. En cambio enseñaba los derechos de los ciudadanos, la moral de estudios, las obligaciones, los derechos, la historia, la geografía. Entró en vigor el 24 de enero de 1868 en el distrito y en los territorios federales. Al parecer, la reforma de ley orgánica de instrucción pública en 1869 se demostró que la educación pública seguía siendo la preocupación esencial de la República Restaurada. Durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada se incorporan lo que son las leyes de reforma de la Constitución y por supuesto y efectivamente se promulgó la ley de
la Ley de Adicciones y Reformas el 25 de septiembre de 1873, que se oponía a la existencia de órdenes religiosas y establecía lo que era el laicismo en todo el país. Esta fue la última acción legislativa de importancia que en materia educativa se decretó durante lo que fue la República Restaurada. Continuaremos con lo que es la unidad 3, que es la dictadura de Porfirio Díaz. Bueno, ya todos conocemos lo que fue la dictadura de Porfirio Díaz. Todos sabemos que duró inclusive más de 30 años. Él fue una persona, pues se podría decir, bastante inteligente y sabía trabajar con el cerebro de otras personas para poder hacer que él siguiera en el poder, y lo que él buscaba era que otro presidente no llegara a quitarle el puesto o otra persona no sea candidata al mismo, más bien. Y él quería seguir haciendo lo que quería. Sí, de hecho creció lo que era el sustento económico, pero efectivamente, a pesar de eso, trataba de una forma no tan adecuada a los demás, a la ciudadanía, y efectivamente incrementaba lo que era la economía, pero solamente para las personas de altos recursos, o sea, los ricos, no para los pobres como tal. Muchas personas consideran que él fue el mejor presidente que hubo en México, ya que pues las personas ricas de aquel entonces, imagino que obviamente le daban la razón a esta persona, porque los hacía enriquecerse aún más, y todas las personas, se podría decir, con poder lo beneficiaban a él también y lo ayudaban. Entonces los que de plano quedaban en una situación un poco encapsulada en la cual pues no podían expresar lo que sentían, sus ideas, que también ellos merecían un poco de riqueza, o si no era de riqueza, de economía como tal, porque también todas las personas merecemos pues un trabajo digno, un salario digno, y en aquel tiempo a los pobres los explotaban con esclavitud bastante intensa, que la verdad era triste, o es triste reconocerlo, pero es la verdad. Los trataban a todos como que si fueran esclavos. Continuamos efectivamente con lo que es la unidad 4, las revoluciones mexicanas y el pacto social en la Constitución de 1917. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En este contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos a una asamblea nacional, que era en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos desde San Antonio, Texas. El 20 de noviembre de 1910 proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Chihuahua. Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó elegido Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913 un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe al Estado. El levantamiento militar conocido como la Decena Trágica terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo cual ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y
Francisco Pancho Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. A partir de ese suceso, se profundizaron las diferencias entre las funciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esta reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en 1917 con la proclamación de la Constitución mexicana, algunas otras en 1920 con la presidencia de Adolfo de la Huerta, o en 1924 con la de Plutarco Elías Calles. Incluso hay algunos que aseguran que el proceso se extendió hasta los años 1940. Bueno, con esta información me despido en este video. Bueno, pues hoy vimos lo que era la materia en sí, lo que abarca la materia del Estado mexicano y sus proyectos educativos del año 1857 al año 1920. Espero y haya sido de su agrado el video y nos vemos pronto. Gracias.